Bien, buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Un nuevo día sábado que nos reunimos virtualmente para poder avanzar en lo que es este ramo que estamos viendo de los evangelios, un panorama contextual y teológico. Y el día de hoy, hermanos, vamos a entrar de lleno con lo que es este segundo evangelio, el cual es el evangelio de Marcos. El día de hoy vamos a ver aspectos específicos también de lo que es la autoría de este evangelio. También vamos a ver lo que es el título de este evangelio. También vamos a ver lo que es el contexto histórico de este evangelio y por último vamos a estar viendo lo que es los temas teológicos que encontramos en el contenido de este evangelio. Por lo tanto, hermanos, tocando estos 4 puntos, quisiera señalarles de que únicamente vamos a estar usando esta clase para abarcar todo lo relacionado al evangelio de Marcos. No vamos a hacer como lo hicimos con el evangelio de Mateo, que lo vimos en 2 clases, sino que tan solamente en una clase, que es esta, vamos a ver todas estas ventanas que recién les mencioné, con toda esta información que hace tanto bien y que está relacionada con el evangelio de Marcos, para que tengamos una claridad también a la hora de leer este evangelio. Así que considere eso. Vamos a ver este evangelio tan solamente en una clase. Bueno, le pido que se mantenga atento con su cuaderno, con su lápiz, con sus destacadores, con su Biblia, y entramos de lleno con este evangelio y con esta clase. Título. Cuando nosotros vemos los títulos de los evangelios, específicamente estamos también incorporando lo que es información biográfica de la persona que es el escritor de este evangelio. De hecho, como es el caso de todos los evangelios, el título es nombrado como la persona que realmente lo escribió. En el caso de este evangelio es Marcos. Y vamos ahí a ver detalles biográficos breves de lo que es Marcos. Marcos, por quien este evangelio es nombrado, fue alguien que estuvo muy cerca del apóstol Pedro y un personaje que continuamente aparece en el libro de los Hechos, donde es conocido como Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, ahí ya obviamente dentro de lo que es esta pequeña y breve biografía de Marcos, podemos ver de que tenía una cercanía, hay un nexo también ahí con Pedro, y a su vez también es bastante citado o mencionado en lo que es el libro de los Hechos. Específicamente, él tenía por sobrenombre Marcos, porque su nombre era Juan. Y eso aparece en Hechos capítulo 12, versículo 25, el capítulo 15 también, versículo 37 y 39, que dentro de un rato también vamos a tocar. ¿Sí? Otro aspecto biográfico también de lo que es la persona de Marcos es que en el hogar de la madre de Marcos, en Jerusalén, fue donde estaban orando cuando Pedro fue liberado de la cárcel. Esa historia, hermanos, aparece en Hechos capítulo 12, donde ahí se menciona también lo que es el encarcelamiento de Pedro por la causa del Señor Jesucristo. Y los hermanos estaban reunidos todos orando al Señor para que Pedro fuese liberado. Estaban reunidos en la casa de la madre de Juan Marcos. Por lo tanto, ahí también se ve un aspecto de la cercanía también que tenía Marcos con la iglesia en Jerusalén, específicamente con este grupo que se reunía en la casa de la madre de Juan Marcos, y a la vez también una cercanía de parte de Pedro en cuanto a lo que es ese hogar. De hecho, hermanos, cuando Pedro es liberado por el ángel, porque sabemos que el Señor también respondió a las oraciones de los hermanos, respondió la oración de la iglesia, cuando fue liberado Pedro, fue directamente donde ellos, que estaban reunidos ahí en la casa de la madre de Juan Marcos. Sí, así que hay un nexo, hay una relación también ahí entre Juan Marcos, la familia de Juan Marcos, la iglesia y el apóstol Pedro. Sí. Bueno, otro detalle también para señalar en relación a Juan Marcos, quien es el escritor de este evangelio, es que Juan Marcos también era primo de Bernabé. Eso es evidente en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Y bueno, eso también nos da luz de que Bernabé y Marcos no únicamente eran compañeros de milicia, no únicamente eran buenos amigos, sino que eran familiares, hermanos, específicamente eran primos.
Y eso lo vemos ahí en Colosenses. También Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero de Pablo. Eso es en Hechos capítulo 12, yo quiero que vaya allá. Vamos a ir a Hechos 12:25. Siempre es conocido el primer viaje del apóstol Pablo, el cual es con Bernabé. Pero aquí vemos un tercer integrante también que pasa a ser parte de este cuerpo ministerial que estaba ahí cumpliendo una tarea específica de llevar el evangelio. Y ese tercer integrante es Juan Marcos. Hechos capítulo 12, versículo 25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Así que vemos ahí a otro integrante en este cuerpo ministerial entre Pablo y Bernabé, y este tercer hombre es Juan Marcos, y que estaba ahí también acompañándoles en lo que es este primer viaje misionero del apóstol. Bueno, una mala noticia, este mismo Juan Marcos que escribió este evangelio es el que desertó en Perge y regresó a Jerusalén. Esa historia aparece en Hechos capítulo 13, versículo 13. De hecho, es la historia que se cita bastante cuando hay dos personas que son líderes quizás de una congregación, o que son dos personas que han trabajado en el ministerio, y este ejemplo lo utilizan ya cuando cada uno sigue su propio rumbo, sigue su propio camino. Y es lamentable el poder verlo desde esa perspectiva, pero fue lo que sucedió. De hecho, cuando Bernabé quiso que Pablo se llevara a Juan Marcos en el segundo viaje misionero, Pablo se negó. Eso fue realmente lo que sucede en la historia de Hechos. Y obviamente esa fricción que resultó entre Pablo y Bernabé les llevó a que ellos se separaran. Eso es en Hechos capítulo 15, versículo 38 al 40. Y hubo una separación. Recordemos que Bernabé con Pablo también tenían un muy buen ministerio. De hecho, cuando comienza el ministerio de Pablo con Bernabé, Bernabé era el que realmente comenzó con lo que es la predicación, pero luego ya Pablo era la persona preeminente en relación a eso y no había ningún problema en lo que es Bernabé. Él estaba encantado también de llevar a cabo el ministerio juntamente con Pablo. De hecho, él también fue el que lo llevó a los apóstoles. Había una amistad también en lo que es el ministerio, pero que lamentablemente por lo que sucede acá hubo una separación. Y esa separación es una separación con propósito. Bueno, el punto es que aquí hay un protagonista, el cual soberanamente también fue el causante de esta separación, y ese protagonista es Juan Marcos, el que desertó en Perge. Bueno, sin embargo, el titubeo inicial de Marcos evidentemente dio lugar a mayor fortaleza y madurez, y con el tiempo probó ser fiel aún al apóstol Pablo. Y ahí estamos viendo parte de la restitución de lo que es el ministerio de Marcos, porque a pesar de que él también fue una persona que retrocedió en relación a hacer el ministerio, aún así ya eso le llevó posterior a llevar a cabo lo que es el ministerio nuevamente, con más madurez, con otro carácter. Y obviamente vemos que Juan Marcos fue usado grandemente. De hecho, él es el escritor de este evangelio, un evangelio también que es muy importante incluso dentro del marco del Nuevo Testamento, hermanos. Es uno de los sinópticos. Dios usó a Juan Marcos para lo que es esa tarea también específica de escribir respecto a lo que es la vida del Señor Jesús en los aspectos que después vamos a conocer con más detalles. Pero el punto es, hay una restitución del ministerio de Marcos, y esa restitución le llevó también a mostrar madurez, y eso también fue reconocido por el mismo apóstol Pablo. De hecho, cuando Pablo le escribió a los colosenses, les instruyó a los colosenses a que si Juan Marcos venía, debían darle la bienvenida. Así que eso es en Colosenses 4:10, donde vemos también que es, en ese capítulo vemos que es también ahí el primo de Bernabé, pero ahí
en ese texto de Colosenses señala también lo que es esa bienvenida que debían darle también los colosenses a Juan Marcos. También Pablo llegó a mencionar a Marcos como un colaborador. Eso es Filemón capítulo, bueno, Filemón no tiene capítulos, pero es Filemón verso 24. Y más adelante, cuando Pablo le dijo a Timoteo, o le escribió a Timoteo respecto a Juan Marcos, le dice lo siguiente: tomo a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y esto es en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Por lo tanto, aquí vemos también lo que es la actitud también que muestra el apóstol Pablo en relación a lo que es también este cambio de mente de Juan Marcos, y le considera incluso como un compañero, como un hombre útil para el ministerio y como un hombre también que debía ser bien recibido por los hermanos. Es una restitución bastante importante. Vuelve a lo que es el ministerio con más fuerzas Juan Marcos, y lo reconoce el mismo apóstol Pablo. Ahora, en esa restitución vemos también que hubo un proceso también de trabajo, y hubo una persona también que es protagonista en lo que es también esta restitución, en lo que es este nuevo restablecimiento también del ministerio de Juan Marcos. Y esta persona es el apóstol Pedro. De hecho, el párrafo señala que la restauración de Juan Marcos al ministerio útil pudo haber sido en parte debido al ministerio de Pedro. La relación cercana de Pedro con Marcos es evidente en su descripción de él como Marcos, mi hijo. Esto es 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, donde señala también lo que es esa cercanía que tenía para con Marcos, y que él también lo señalaba como un hijo. Es como también lo había hecho el apóstol Pablo con Timoteo y también con Tito, eran sus hijos en la fe. Bueno, Marcos era el hijo en la fe del apóstol Pedro. Claro que Pedro, quien conocía el fracaso y su influencia en el joven, sin duda alguna fue clave para ayudarlo a salir de la inestabilidad de su juventud y llevarlo a la fortaleza y madurez que necesitaría para la obra a la cual Dios lo había llamado. Y es bueno poder mencionar también lo que fue esa caída, que el párrafo lo señala como un fracaso, que tuvo el apóstol Pedro, y que específicamente estuvo relacionado a lo que es ese tiempo en el cual el Señor es entregado también para ser ahí enjuiciado por el Sanedrín, y que después también los del pueblo le preguntaron a Pedro que si conocía al Señor Jesús, y él lo niega en 3 ocasiones. Por lo tanto, podemos ver ahí a manera también de interpretar lo que fue ese fracaso de Pedro, podríamos señalar que fue lo que sucedió en la negación del Señor Jesucristo en ese tiempo cuando él iba a ser enjuiciado. Ahora, como Pedro también ya había pasado también por ese mismo lugar donde estaba Juan Marcos, él también fue restituido por la persona del Señor Jesús. De hecho, el mismo Jesús también, después de lo que fue su resurrección, llama al apóstol Pedro y le dice: Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, si me amas, apacienta mis corderos. Pedro, si me amas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos también que hay una experiencia en la persona del apóstol Pedro en relación a lo que es un fracaso y una restitución, y que eso también fue algo bastante influyente, o fue de gran ayuda también para poder entender lo que había sucedido con Juan Marcos. Y él fue el apoyo, la ayuda también para la vida de este hombre. Fue el que estuvo también influenciándole para la madurez y la fortaleza que necesitaría también para la obra a la cual Dios lo había llamado. ¿A quién? A Juan Marcos, el escritor de este evangelio, del cual también lleva también como título también su nombre. ¿Sí? Bueno, este es el título, hermanos, de este evangelio en la primera diapositiva. Vamos a avanzar ahora un poco más. Vamos a ver el autor y fecha. Bueno, ya está claro quién es el autor, pero dentro de esta diapositiva vamos a ver también algunas personas que atribuyeron este evangelio
a Marcos y que es bastante cercana también su vida a la vida del último de los apóstoles, que es el apóstol Juan. Por lo tanto, tenían información cercana también para que pudiesen llegar a conclusiones en relación a atribuir este evangelio a Marcos. Y estas personas, hermanos, que estuvieron cercanas también al último apóstol, que es Juan, uno de ellos es Papías. De hecho, Papías, hermanos, tenía más cercanía a Policarpo, y Policarpo era un discípulo directo del apóstol Juan. Esto es historia. Y Papías, hermanos, era contemporáneo de Policarpo y tenían información bastante cercana de la doctrina que había dejado también el apóstol Juan, quien había muerto también hace poco. Y Papías, obispo de Hierópolis, escribiendo alrededor del 140 después de Cristo, afirmó lo siguiente. Esto escribió respecto a este evangelio. Dice: el presbítero, el apóstol Juan, dijo esto. Marcos, habiéndose convertido en el intérprete de Pedro, escribió con precisión lo que recordó. No obstante, no fue en orden exacto que él relató los dichos u obras de Cristo, ya que él ni oyó al Señor ni lo acompañó. Pero después, como dije, acompañó a Pedro, quien acomodó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, pero sin intención alguna de dar una narración regular de los dichos del Señor. Por lo tanto, Marcos no cometió error alguno al escribir algunas cosas como él las recordó, ya que de una cosa tomó cuidado especial: no omitir nada que había oído y no colocar nada ficticio en las afirmaciones. Fin de la cita. Bueno, eso está en exposición de los oráculos del Señor y es lo que Papías habla respecto a lo que es este evangelio, y señala también la manera en cómo Marcos también escribió, que para él no fue con un orden, pero que después se le dio un orden también, obviamente direccionado por el apóstol Pedro, quien fue el que acompañó, el que dirigió también este escrito. Justino Mártir, que también era uno de los padres de la iglesia, escribiendo alrededor del 150 después de Cristo, se refirió al Evangelio de Marcos como las memorias de Pedro y sugirió que Marcos escribió su Evangelio mientras estaba en Italia. Esto está de acuerdo con la voz uniforme de la tradición temprana, la cual consideró este Evangelio como escrito en Roma para el beneficio de los cristianos romanos. ¿Sí? Nuevamente ahí vemos otro nexo que también afirma también Justino Mártir en relación a que este es un escrito de Marcos y que también lo titula como las memorias de Pedro. Otras personas también señalan que el mismo Marcos fue el amanuense de Pedro, que fue el escriba de Pedro, de que Pedro fue la persona que comenzó a dictarle lo que es el Evangelio de Juan Marcos, y únicamente le escribió conforme a toda la experiencia que había tenido el apóstol Pedro en ese tiempo. Bueno, Ireneo, que es otro de los padres de la iglesia, cercano también a lo que es el último apóstol, bueno, no tan cercano acá porque ya está en el 185 después de Cristo, llamó a Marcos el discípulo e intérprete de Pedro y registró que el segundo evangelio consistió de lo que Pedro predicó acerca de Cristo. O sea, lo que dice Ireneo es que Juan Marcos lo que hizo fue escribir las predicaciones que Pedro expuso de la persona de Cristo. Y eso es el resultado de estos 16 capítulos que tenemos de este evangelio. Bueno, el punto que estos tres padres de la iglesia afirman claramente de que este escrito fue escrito por Juan Marcos y que fue también ahí con la ayuda del apóstol Pedro, y se ha creído tradicionalmente eso, y no hay mucha, no hay muchas evidencias que refuten también esto. ¿Sí? Bueno, eso es en cuanto al autor. Ahora vamos a ver lo que es la fecha. Dentro de todo, siempre las fechas son calculadas
con lo que es un acontecimiento histórico importante, que es la caída del templo. Es como también un eje que ayuda también a poder fechar también si un libro se escribió antes de la caída de Jerusalén, o del templo específicamente, o después de la caída del templo. Bueno, en el caso de Juan Marcos fue escrito antes de la caída del templo, y los eruditos llegan a una conclusión de que esto fue escrito aproximadamente entre el 50 y el 60 antes de Cristo. ¿Sí? Ahí les dejo esa información en ese párrafo en relación a lo que los eruditos también hablan respecto a lo que es la fecha de este escrito. Obviamente también ahí utilizan el libro de los Hechos y también el Evangelio de Lucas, porque ya tiene una fecha más exacta en lo que es ese Evangelio y ese libro histórico, que es el libro de los Hechos. Y teniendo también ahí lo que es detalles de estas dos fechas de Lucas y Hechos, ellos pueden también llegar a una conclusión de que Marcos fue escrito antes que estos dos libros y probablemente fue entre el 50 y el 60 antes de Cristo, ya que es fechada o es fechado el libro de los Hechos en el 63 después de Cristo. Y Lucas obviamente un poco también antes de ese 63 y se llega a esta conclusión. Usted bien sabe, los eruditos también ahí profundizan bastante en lo que es la fecha. No hay una fecha exacta, pero la aproximación vendría a ser lo que es el 50 y el 60 antes de Cristo. Bien, vamos a ver el contexto histórico de lo que es este evangelio. Y bueno, como le dije al principio de la clase, esta diapositiva va a estar dándonos también detalles de aquellos que recibieron este evangelio o hacia dónde estaba direccionado también este evangelio, y eso lo vamos a ver acá. Por ejemplo, mientras que Mateo fue escrito a una audiencia judía, Marcos parece haberse enfocado en creyentes romanos, particularmente gentiles. Y eso lo vimos también dentro de la segunda clase. Marcos contó el tiempo de acuerdo al sistema romano. Esto es Marcos capítulo 6, versículo 48. Vaya allá, por favor, que aquí hay una manera en la cual Marcos escribió respecto a lo que es una medida de tiempo que no es muy usual en lo que es el lenguaje judío, sino que es más usual en lo que es un sistema romano. Marcos 6:48 dice lo siguiente: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Bueno, esa frase, la cuarta vigilia de la noche, es un sistema de medida de tiempo que los romanos utilizaban y que Marcos también lo señala, porque realmente los romanos iban a entender en qué momento del día fue lo que sucedió este acontecimiento. También hay un ejemplo en Marcos capítulo 13 en relación a lo que es la medida de tiempo según los romanos, versículo 35, que dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Todas esas medidas de tiempo, hermanos, son bastante comunes para nosotros, pero no eran comunes para lo que es el pueblo judío. De hecho, eran comunes porque son medidas de tiempo romanas. Y Marcos las utiliza en su evangelio, dando por hecho de que los romanos o los cristianos romanos, que son los receptores de este evangelio, iban a entender también en qué momento iba a suceder algo específico. O aquí, obviamente, lo que está explicando también en relación a lo que es la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Bueno, esto es porque se presenta este punto como un argumento de que Marcos estaba escribiéndole a romanos, específicamente cristianos en Roma. Bueno, también explicó cuidadosamente costumbres
judías. Y eso es interesante, hermanos, porque yo creo que también lo vimos en una de las clases anteriores. El mismo Mateo también habla con respecto a la tradición judía o lo que es costumbres judías sin la necesidad de explicar esa tradición o esa costumbre, porque los judíos la conocían. En el caso del Evangelio de Marcos, él tuvo que explicar tradiciones y costumbres judías porque los romanos no estaban familiarizadas con lo que es esas costumbres. Por lo tanto, estaba esa necesidad también de explicar cuidadosamente estas costumbres porque los cristianos romanos no entendían con claridad eso por cuanto no tenían tampoco una enseñanza judía o del Antiguo Testamento, la cual pudiese también a ellos darle claridad de lo que es esas costumbres. ¿Sí? Bueno, eso es otro argumento. También vemos que en el Evangelio de Marcos se omiten también elementos judíos, tales como las genealogías que se encuentran en Mateo y Lucas. Recuerden que en esos dos evangelios, en el de Mateo y Lucas, hay una genealogía, la cual también sirve de un argumento fuerte para ver el linaje también del Mesías, lo cual era algo que si lo recepcionaba un judío, tenía sentido porque ellos también sabían y conocían respecto a genealogías. En el caso del Evangelio de Marcos, no había necesidad tampoco de mencionar lo que es esas genealogías, porque los romanos tampoco tenían noción respecto a lo que es eso, en relación también a lo que es un Salvador o un Mesías. Bueno, este Evangelio, el de Marcos, también hace menos referencia al Antiguo Testamento e incluye menos material que sería de interés particular para los lectores judíos, tal como aquello que era crítico de los fariseos y saduceos. O sea, no hay mucha información respecto a cosas de interés que pudiesen tener estas sectas, fariseos y saduceos, que eran sectas partidos de ese tiempo, y por lo tanto no encontramos un contenido relacionado a esos intereses que pudiesen tener estos grupos en el Evangelio de Marcos, porque realmente no estaba direccionado para ellos. De hecho, hermanos, aparece tan solamente una vez los saduceos, y eso es en el capítulo 12, versículo 18, ya de ahí no aparecen más. ¿Sí? Bueno, todo esto para nuevamente argumentar también lo que es la audiencia también que recepcionó este evangelio y que claramente por lo que se ve en estos puntos era una audiencia romana. Otro argumento también para presentar es que cuando se menciona a Simón de Cirene, esto es en Marcos capítulo 15, versículo 21, yo quisiera que vaya allá, esto es importante también, en Marcos 15, recuerden, Simón de Cirene fue el que ayudó al Señor Jesús a llevar la cruz. Marcos capítulo 15, versículo 21 dice lo siguiente, de hecho da detalles también, dice, y obligaron a uno que pasaba, leo nuevamente, perdónenme, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Bueno, aquí está señalando que Simón de Cirene era el padre de Rufo, y Marcos lo identifica como el padre de Rufo, bueno, ya valga la redundancia, y este Rufo era un miembro prominente de la iglesia en Roma. En Romanos 16:13 aparece este Rufo, del cual ya sabemos que su padre era quien fue el que ayudó al Señor Jesús a llevar la cruz. Y eso es algo que también presenta este contenido de esta diapositiva como argumento también a que este escrito estaba direccionado a romanos. Y vemos también que aquí había uno que era también un cristiano bastante prominente de la iglesia en Roma y que era también uno de los que específicamente era hijo de Simón de Cirene, quien aparece también ahí en este evangelio. Bueno, todo esto apoya la posición tradicional
de que Marcos fue escrito para una audiencia gentil que inicialmente estaba en Roma. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Ya aquí esta es la última diapositiva. Aquí vamos a culminar con lo que es este evangelio el día de hoy. Aquí vamos a tocar lo que es los temas teológicos, específicamente lo que está relacionado a ese título que le da también Marcos a la persona del Señor Jesús. Y lo vamos a ver aquí en los siguientes puntos. Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor que sufre. Esto es Marcos 10:45. Puede también ahí usted marcarlo posterior a lo que es esta clase o ahora mismo si quiere. El punto es que Marcos presenta a Cristo como el siervo. Ya lo vimos la semana pasada y la antepasada que Mateo presentaba a Jesús como el rey. Y ahora vemos que Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor. Su enfoque se encuentra en las obras de Jesús más que en su enseñanza. Particularmente destaca el servicio y el sacrificio. Marcos omite los discursos largos encontrados en los otros evangelios y con frecuencia relata breves extractos para dar la esencia de la enseñanza de Jesús. Marcos también omite cualquier relato de la genealogía y nacimiento de Jesús, comenzando donde el ministerio público de Jesús se inició, con su bautismo por Juan en el desierto. Y ese es un énfasis marcado en lo que es este evangelio. Yo le animo a que usted también pueda leerlo, son 16 capítulos solamente. Y hay un énfasis en lo que es el servicio del Señor Jesús y que es bastante constante, hermanos. De hecho, en este evangelio no se menciona lo que es el nacimiento del Señor Jesús. Para Marcos no es importante eso, sino que muestra al Señor Jesús sirviendo inmediatamente posterior a lo que es su bautismo. De hecho, es bastante marcado también el ministerio de los milagros que el Señor Jesús hizo. Es muy constante en lo que es este evangelio. De hecho, también es bastante constante lo que es el tema de la actividad demoníaca que sucede también en el marco en el cual Cristo mismo también estaba echando fuera demonios alrededor de este evangelio de Marcos. Es algo muy constante, hermanos, y obviamente eso presenta un énfasis específico en relación a lo que es este siervo que estaba presto también ahí a hacer y a también servir a los que él había venido. Bueno, de hecho, porque tiene ese énfasis es que también se omite también grandes porciones o se omite también los sermones que uno puede ver en los otros evangelios, por ejemplo, el sermón del Monte de los Olivos, el sermón del monte específicamente, no están aquí detallados en este evangelio. Bueno, Marcos demostró la humanidad de Cristo con mayor claridad que cualquiera de los otros evangelistas. Bueno, de hecho, si usted piensa en lo que es el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que se presenta a Cristo en su deidad, en su divinidad. El caso de este Evangelio es casi lo contrario. En su otra naturaleza es que se presenta con más énfasis en este Evangelio y es en la humanidad de Cristo. De hecho, Marcos comienza enfatizando también las emociones humanas de Cristo, y ahí están los versículos. También el mismo Marcos señala las limitaciones humanas que tenía el Señor Jesús. Y a su vez también otros pequeños detalles que subrayan el lado humano del Hijo de Dios. Y eso también es enfático dentro de este Evangelio. Únicamente también ahí presentando la humanidad de Cristo bastante claramente en lo que es este Evangelio. Bien, hermanos, fue así la clase. Bueno, quise hacerla en una porque si la hacíamos en dos no íbamos a alcanzar al siguiente. Igual no es un evangelio tan largo, es por eso que nuevamente le animo a que usted lo lea, a que pueda también tener ahí un tiempo con lo que es una perspectiva histórica y teológica al momento de leerlo y le va a dar más claridad también cuando lo vaya leyendo. Así que esa es una tarea también, se la dejo, espero la pueda tomar, de leer este evangelio. Y a la vez también ahí
practicar todo esto que nosotros hemos aprendido respecto a lo que es un panorama del Evangelio de Marcos, el cual es contextual y teológico, y que le va a ayudar también eh, a profundizar más en lo que es este hermoso Evangelio. Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad, el próximo sábado, si Dios así lo permite, con lo que es el siguiente Evangelio, que es el de Lucas. Un gran abrazo virtual.